Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Voces de Enfermería, el podcast que te ofrece información actualizada sobre cuidados críticos y emergencias. Empezamos. En este episodio vamos a hablar sobre el dispositivo Impella. El Impella es un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Como ya sabréis, hay otros dispositivos de asistencia como el balón de contrapulsación, que otro día hablaremos de él. Vamos al grano. El Impella se utiliza para descargar el ventrículo izquierdo y es un dispositivo que funciona bombeando sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, lo que ayuda a aumentar el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo sistémico del paciente. ¿En qué consiste? Consiste en una bomba microaxial intravascular de flujo continuo que se inserta de manera habitual desde la arteria femoral, pero también se puede insertar desde la arteria axilar, y este actúa de forma retrógrada pasando por la válvula aórtica, llegando hasta el ventrículo izquierdo, y este puede transportar entre 4 y 5 litros de sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta ascendente. ¿En qué consiste su funcionamiento? Su funcionamiento consiste en la rotación de una microhélice que lleva incorporada en la zona del catéter, que se posiciona en el ventrículo izquierdo. El movimiento del rotor genera un flujo unidireccional entre la cánula de entrada y de la salida, que hace que descargue activamente el corazón, pudiendo dar salida de sangre desde el ventrículo izquierdo, que sería el punto de entrada, hasta la aorta ascendente, que sería el puerto de salida del dispositivo. ¿Cuándo se empleará el Impella? Pues está indicado en el manejo de pacientes muy seleccionados, por ejemplo, con un síndrome coronario agudo y en pacientes que estén en shock cardiogénico, que necesiten la asistencia circulatoria mecánica a un corto plazo de tiempo. Cosas buenas del Impella, que no requiere sincronización electrocardiográfica ni la presencia de una presión arterial basal mínima y que está preservado su funcionamiento en caso de arritmias. Y os preguntaréis, ¿cuáles son las principales indicaciones? Pues mirad, la primera sería prevenir la inestabilidad en procedimientos intervencionistas, como intervenciones coronarias de alto riesgo, en pacientes con una función disminuida del ventrículo izquierdo, con una FEBI menor al 30% y con una enfermedad coronaria grave, y también en soporte hemodinámico en procedimientos con ablaciones complejas. También se podría instaurar en shock cardiogénico postinfarto agudo de miocardio, y otras indicaciones serían como la miocarditis, como puente al trasplante cardíaco, en cirugía postcardíaca, en síndrome de bajo gasto y en tormentas arrítmicas. Y vamos con las contraindicaciones, que son varias. Si el paciente tiene un trombo en el ventrículo izquierdo, no se pondrá. Si el paciente tiene una prótesis aórtica mecánica o, por ejemplo, una estenosis aórtica severa, tampoco. Una miocardiopatía obstructiva hipertrófica, trastornos hematológicos varios, aneurismas, una comunicación interventricular tras el infarto agudo de miocardio, arteriopatia periférica oclusiva grave y diferentes afecciones anatómicas que impidan la inserción del dispositivo Impella. Dicho esto, el Impella está compuesto por diferentes tipos de material y materiales que necesitamos para controlarlo. Uno de ellos es la consola de control de la bomba del Impella, o sea, el dispositivo portátil que permite el purgado automático del catéter, manteniendo también su funcionamiento y el control de todos los parámetros de la asistencia. Tendremos que tener el catéter Impella, que el catéter es donde va insertada la bomba de flujo, que es un sistema coaxial, como hemos explicado antes, con forma distal de pigtail, con marcadores radiopacos que permiten identificar la entrada y la salida de flujo, y la parte central debería estar posicionada a nivel de la válvula aórtica. También tenemos el cable conector que permite conectar el catéter a la consola, y tendremos el cassette o el sistema de purga que va insertado en la consola, que se conecta al catéter para el correcto purgado y que permite el funcionamiento y el control de la asistencia. El sistema de purga es un sistema especial de la marca Biomet. El inicio de la terapia se realizará en hemodinámica. Se realizará con la configuración de inicio. Veremos más adelante que el Impella tiene dos configuraciones, la de inicio y la estándar.
pero desde hemodinámica vendrá con la configuración de inicio. Estará preparada con 500 de suero glucosado al 5% o al 20% con heparina para el purgado, que fluye desde el cassette de purga hasta la bomba de sangre microaxial, que esto se realiza para que no entre sangre dentro del motor del Impella. Veremos que la bomba está correctamente colocada si la onda roja, señal de colocación, que sería la parte de arriba, tiene una forma de curva de presión aórtica, y la curva de abajo, que sería la verde, que corresponde a la pulsátil, que sería la señal de corriente motora. Cuando el paciente nos llega a la unidad de críticos, se recomienda pasar a la configuración estándar tan pronto como sea posible. Y vamos al grano. Esta configuración garantiza que la solución de purga se suministre a través del catéter y así evitaremos la entrada de sangre dentro del motor. Para ello se necesita un suero fisiológico presurizado y un sistema de infusión, y el suero fisiológico tiene que contener heparina. El Impella proporciona unos números de potencia y según la potencia que se escoja, que va de P0 a P9, realiza un flujo que va por litros por minuto. Según lo que necesite el paciente, le pondremos una presión u otra. Las complicaciones que podemos tener con el Impella. Durante el uso del Impella pueden surgir diferentes complicaciones, que pueden ser por inestabilidad del paciente, pudiendo ser necesario iniciar reanimación cardiopulmonar. Lo que haremos es bajar el flujo de la bomba a P2 durante las compresiones y posteriormente será necesario evaluar la colocación del catéter. En caso que tengamos que desfibrilar al paciente, no tocaremos el catéter, ni los cables ni la bomba para evitar el riesgo de descarga. Puede haber diferentes complicaciones derivadas del acceso vascular, como son las hemorragias, el punto de punción, que es sangre, lesión vascular arterial, o isquemia del miembro donde se ha implantado el catéter. También podemos tener diferentes complicaciones derivadas por el uso de la bomba, que pueden ser hemolisis, hemorragia, reacción inmunitaria, trombosis y embolias, lesiones vasculares, infecciones y lesiones cardiovalvulares. Una vez que el paciente ya no necesite el dispositivo, tendremos que retirarlo. Una vez que se decida retirar la asistencia, será de manera progresiva. Primero de todo, pulsaremos el control de flujo, que se reduce el nivel de potencia, y reduciremos poco a poco de 2 en 2 a intervalos de 10 minutos, vigilando que se mantenga la estabilidad hemodinámica del paciente. Cuando el paciente esté hemodinámicamente bien, esté estable, se reducirá la potencia a P1 durante 10 minutos y se retirará el catéter hasta la aorta descendente. Una vez hecho esto, reduciremos el nivel de potencia a P0 y se retirará el catéter Impella a través del introductor. Antes de realizar todo esto, tendremos que mirar el tiempo de coagulación activada, que esté por debajo de 150 segundos antes de extraer el introductor. Si en hemodinámica no se puso un precierre vascular, se hará hemostasia con compresión manual durante 40 minutos o según el protocolo del hospital. Si se ha puesto un precierre vascular tipo Prostar XL ProGlide, se procede al cierre tras realizar la compresión suave durante 10 minutos. Seguidamente el paciente deberá estar en reposo absoluto en cama, el cabecero de la cama a máximo a 30 grados y con la pierna inmovilizada durante 24 horas. Tendremos que vigilar el punto de punción y los posibles hematomas o hemorragias, además de vigilar los signos de isquemia del miembro inferior afectado con el control de la temperatura y los pulsos distales. En caso previo que el paciente tenga que ser trasladado con el dispositivo Impella, es importante la inmovilización de la pierna para evitar la descolocación del catéter, siendo aconsejable hacer una marca en el catéter y anotar la distancia de la zona de punción, que nos facilite ver su posible descolocación. Y además también es importante comprobar el nivel de la batería. La batería dura 60 minutos con una autonomía de carga del 100% durante toda la asistencia. Como ya sabéis, todos los dispositivos médicos avanzan. Los dispositivos Impella también han ido avanzando. Han habido dispositivos de 2.0, de 5.0, el CP, y han creado un nuevo Impella que se llama Smart Assist. Como todos los dispositivos médicos, vienen a mejorar las características de los antiguos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Esto es solo información docente. Ceñiros a los protocolos de vuestras unidades. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espera, no te vayas tan pronto. Explícanos el balón de contrapulsación intraaórtico. Vale, pues venga, nos ponemos al lío.
El balón de contrapulsación intraaórtico es un sistema de asistencia del ventrículo izquierdo que realiza un trabajo mecánico sobre el volumen sanguíneo en el interior de la aorta. Tiene varios objetivos, como el aumento del volumen de oxígeno en el miocardio, la reducción del trabajo del ventrículo izquierdo y la mejoría del gasto cardíaco, así contribuyendo también al aumento de la presión de perfusión coronaria durante la diástole. El funcionamiento del balón de contrapulsación se basa en el hinchado y deshinchado sincrónico del balón dentro de la aorta. Dicho balón se llena durante la diástole cuando la válvula aórtica está cerrada y se vacía justo antes de la sístole ventricular. Durante la diástole desplaza una cantidad de sangre igual a su volumen tanto en sentido anterógrado, en las arterias viscerales abdominales y en los miembros inferiores, como retrógrado, que serían las arterias coronarias y los troncos supraórticos, y ello conlleva sustancialmente a la presión de perfusión diastólica, lo cual mejora el aporte de sangre a los órganos, especialmente el miocardio. Posteriormente se vacía en el momento en que va a comenzar la sístole, con el que el volumen de eyección es expulsado por el corazón. Esto supone un importante descenso de la poscarga y con esto conseguimos una disminución del consumo de oxígeno y el aumento del gasto cardíaco. El dispositivo debe funcionar según el ciclo cardíaco. La eficacia hemodinámica de la contrapulsación depende totalmente de la sincronización del inflado y desinflado del mismo. Y os preguntaréis, ¿cuándo empleamos esta asistencia? ¿Cuándo utilizamos esta asistencia? Pues la utilizaremos en shock cardiogénico, en cirugía cardíaca, en soporte en la revascularización coronaria, en el trasplante cardíaco, en angina postinfarto y en arritmias ventriculares de etiología isquémica, y entre otras, la miocarditis y la insuficiencia mitral aguda. Y tenemos las principales contraindicaciones sobre el uso del balón de contrapulsación, que serían las siguientes: la insuficiencia aórtica grave, el aneurisma abdominal o aórtico y por último la calcificación aortoilíaca con una enfermedad vascular periférica grave. Las complicaciones que podemos tener con el balón pueden ser las hemorragias, tenemos que hacer un control de la zona de punción, perforaciones en la membrana del balón, isquemia de las extremidades, infecciones, tenemos que valorar los signos locales y las determinaciones analíticas, aparición de trombos, alteración de la coagulación debido al tratamiento anticoagulante y la aparición de trombocitopenia. Por último, la disección de aorta por iatrogenia de la inserción. Os preguntaréis, ¿por dónde insertamos el balón? La inserción del balón se realizará en la inmensa mayoría de los casos por vía femoral, pero en el caso de vasculopatía periférica severa se puede optar por la vía axilar o directamente por aorta, pero esto ya tiene que ser en quirófano. Seguidamente vamos a describir las partes del balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación consta de dos partes. La primera de un catéter con balón. Consiste un catéter radiopaco con dos compartimentos cilíndricos concéntricos. El cilindro interior llega hasta la punta del catéter y el cilindro exterior es la parte inflable del balón, que tiene como volumen entre 30 y 50 cc de capacidad. Y la segunda parte es una consola, donde va conectado el terminal del balón, el catéter balón, en la que se distinguen varias partes. La parte neumática, formada por un depósito de helio y una bomba de contrapulsación, y vacío donde las válvulas de control y suministro de gas, así como un sistema de purgado. La parte electrónica está compuesta por un mecanismo de detección de electrocardiograma. También tenemos un sistema de monitorización de la presión arterial, y además tenemos una pantalla donde se ve reflejado el electro, la presión arterial sistólica, diastólica y la media, y así también como una curva de proceso de hinchado y deshinchado del balón. Cabe destacar que el balón de contrapulsación no puede estar parado por ser un importante estímulo trombogénico. En ningún caso debe permanecer parado durante más de 10 minutos antes de emprender la anticoagulación completa. Por lo tanto, si la bomba del balón falla, hay que mantener este movimiento mientras se repara o coloca una nueva, inflando o desinflando manualmente con una jeringa cada 5 minutos con pequeñas cantidades de aire. Resulta que nuestro paciente se ha puesto bien y queremos retirar el balón. La retirada del balón de contrapulsación se puede iniciar cuando se objetive una mejora hemodinámica y el paciente lo requiera. Por lo tanto, en pacientes sometidos con anticoagulación se interrumpirá esta 2 horas antes. Se irá disminuyendo progresivamente la asistencia circulatoria
el inflado-desinflado del balón en cada latido. Hacer que cada 2 latidos, posteriormente asistir cada 3 latidos. Es lo que sería 1-1, pasar a 1-2 y pasar a 1-3 para el destete. Tendremos que permanecer alerta con los signos de deterioro del paciente, ya sea taquicardia, disminución de la presión arterial, sudoración, etc. Para la retirada del balón deberíamos realizar el procedimiento siguiente. En primer lugar sería detener la contrapulsación y apagar la consola. Seguidamente desconectar el catéter y proceder al vaciado del gas. En tercer lugar, retirar todos los dispositivos de sujeción, apósitos, suturas, etc. Y por último, sería la extracción del catéter y realizar un cierre de acceso vascular. Si el paciente en hemodinámica se le puso en precierre, perfecto. Si no, deberíamos hacer compresión al menos unos 45 minutos manualmente y a posteriori colocar un vendaje compresivo. Cabe destacar que tenemos que explicar al paciente que debe permanecer en decúbito supino sin flexionar la pierna durante al menos 24 horas. Tenemos que vigilar constantemente la presencia de sangrado, hematomas, que estén presentes los pulsos periféricos y la extremidad afectada. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Esto es solo información docente. Ceñiros a los protocolos de vuestras unidades. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recordad que es quincenal. Si alguien tiene alguna sugerencia o alguna duda, que me la haga llegar a través de los comentarios. Gracias.